Ejercicio sumamente provechoso, el de la marcación por colores. Ojalá que lo tomemos como un hábito y tratar de tener temas definidos en la Biblia y marcar por colores. Es algo que enriquece mucho. Vamos a continuar entonces hoy con la ayuda de Dios con la pregunta número 4. Recordemos que íbamos a terminar 10 minutos antes, Dios mediante, para poder comer los alimentos o tomar un cafecito y regresar rápido. La pregunta número 4 entonces, recordemos que gran parte de este módulo, de esta lección está basada pues en el Salmo 37. Y aquí vamos a empezar a ver lo que es mi actitud frente a la injusticia. Es algo bien precioso que el Señor nos da mandamientos para que nosotros hagamos cosas o nos abstengamos de hacer cosas, pero que nos motivan a actuar y no para que estemos quejándonos, simplemente quedarnos en la queja. Eso no es para nada provechoso. Quejarnos todo el tiempo de la injusticia del mundo. Mire lo que pasó aquí, lo que está pasando allá y la queja y la queja. No, la queja nos abate, ¿cierto? Mientras que la gratitud nos levanta. ¿Cuál debe ser entonces nuestra actitud frente a la injusticia? Dice la pregunta número 4. ¿Qué debe hacer el justo en lugar de envidiar a los injustos? Según el versículo 3. Excelente. Así de sencillo. Sencillo en la teoría, difícil en la práctica, ¿cierto? Confiar en el Señor y hacer el bien. Tenemos el mandamiento entonces de confiar en el Señor cuando vemos que están pasando injusticias en el mundo o cuando somos objeto de alguna injusticia. Confiar en el Señor. Isaías 26, versículo 4. Confiad en Jehová perpetuamente. ¿Confía en el Señor cuándo? Perpetuamente. ¿Qué quiere decir perpetuamente? Siempre, todo el tiempo, sin descanso. Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Un mandamiento que el Señor da 700 años antes de Cristo es verdad hoy, 2000 años después de Cristo. Confiar en el Señor perpetuamente, confiar en el Señor siempre. Ahora, ¿cómo podemos nosotros llevar esto a la práctica? Versículo 3 de este mismo Isaías 26, versículo que conocemos todos. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si nosotros confiamos entonces en el Señor, nuestro pensamiento va a perseverar en Él, perseverar en Él. Para que nuestro pensamiento persevere en Él, debemos conocerlo a través de ¿qué? De su palabra, conocerlo a través de la palabra del Señor. Y en eso es que está la fortaleza de los siglos, confiar en el Señor, confiar en el Señor. Ese mismo Señor que nos da esa orden hoy es el mismo Señor que ha hablado a través de la historia a todas las personas que conocemos en la palabra del Señor. José, por ejemplo, confió en el Señor a pesar de las circunstancias. Siempre confió en el Señor. Deuteronomio capítulo 32, versículo 7. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán. Esto es un buen ejercicio, hermanos, cuando, por ejemplo, nosotros miramos la historia de tantos hermanos que han confiado en el Señor. Es como hacer este ejercicio, acordarnos de los ejemplos antiguos. Entonces uno piensa, por ejemplo, en este hombre Müller, ¿se acuerdan? Allá en la Segunda Guerra Mundial es un hombre de fe tremendo y entonces uno empieza a acordarse del pasado, ya es pasado para nosotros, pensar en la fe de este hombre y es algo que le va llenando a uno como
su termómetro de la fe, ver que el Señor no ha cambiado, que el mismo Señor que sobrenaturalmente proveyó para su pueblo en la antigüedad, es el mismo que puede proveer el día de hoy. Lo que nos falta a nosotros es la confianza, confiar en el Señor. Ese hombre confiaba en el Señor de una forma tremenda, al punto de que llegan las cocineras para sostener a 200 niños y le dicen, no tenemos hoy desayuno, reúnalos a todos en la cocina, vamos a darle gracias a Dios por los alimentos del día de hoy. Y sin haber nada. Tremendo. Inmediatamente decir el amén y suena la puerta y ahí le tiene el Señor el desayuno. Es espectacular, hermano. Sí, señor. George Müller, Jorge Müller. Es bueno hacer este ejercicio cuando de pronto nuestra fe está decayendo, cuando de pronto nos estamos como dejando abrumar por las injusticias que están pasando. Es bueno hacer el ejercicio de mirar hacia atrás, de acordarnos de tiempos antiguos, de preguntarle incluso a hermanos en la iglesia que llevan años en el Evangelio, hermano, cuéntame de alguna oportunidad cuando viste la mano del Señor obrando. Y se queda uno asombrado con las historias que le cuentan a uno los hermanos. De hermanos, una vez me pasó esto y esto y esto, oré y el Señor me respondió. Y es algo que lo va llenando uno de fe. Qué bueno hacer este ejercicio. Preguntarle a nuestros padres espirituales y ellos nos dirán cómo el Señor sigue siendo fiel al día de hoy. Que el Señor es digno de confianza, ¿o no? Totalmente. Dignísimo, solamente Él. Nosotros, hermanos, podemos tener como la correcta actitud de pronto estar ahí para alguien siempre. Y uno decirle a una persona, yo te voy a ayudar, yo voy a estar ahí. Pero hermano, nosotros estamos sumamente limitados. Como esa canción que el hombre le promete a la muchacha que se va a ir en un viaje y que luego va a regresar y él emprende el viaje en el mar. Pues en el mar no se sabe qué pasó, pero él nunca llegó. Pero él le prometió a ella que iba a volver. Seguramente tenía la intención de volver, pero ¿estamos limitados o no? En cambio el Señor no. Por eso es que podemos confiar en Él completamente, absolutamente. El Señor es la fortaleza de los siglos. Entonces, según el versículo 3, debemos confiar en el Señor, pero también hacer el bien. Hacer el bien. No dejarnos entonces influenciar que porque todo el mundo, las injusticias de todo el mundo la estamos pasando muy mal, todo el mundo es injusto, entonces como vimos en la lección anterior, como todo el mundo lo hace, pues entonces yo también. No, nosotros debemos marcar la diferencia. Así todo el mundo haga el mal, nosotros debemos hacer el bien. Lucas 6:35. Amad pues a vuestros enemigos y haced el bien. Está hablando el Señor Jesucristo. Y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Entonces nuestro modelo no puede ser el mundo, y que están ocurriendo injusticias en el mundo, entonces nosotros también tenemos el permiso de hacer lo que está haciendo el mundo, sino que nuestro modelo es el Señor, que dice la palabra de Dios que el sol sale sobre justos e injustos, sobre buenos y sobre malos. ¿Ustedes imaginan que solamente saliera el sol para los cristianos? Ah, todo el mundo se haría cristiano, pero solamente para eso, ¿cierto? Con intenciones incorrectas. Debemos imitar al Señor y hacer lo bueno. Y Hebreos, capítulo 13, versículo 16. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hoy nosotros como iglesia no tenemos esa tarea de ofrecer sacrificio como si en Israel, que era una cantidad de sacrificios impresionantes, diariamente uno en la mañana, otro en la tarde, después el día de reposo había que ofrecer más, en fiestas había que ofrecer más. Pero estos sacrificios sí los debemos hacer el bien. Muchas veces es un sacrificio, hacer el bien, y son sacrificios de los cuales Dios se agrada.
Qué bueno que hagamos sonreír al Señor mediante sacrificios cuando hacemos el bien. Entonces, la pregunta 4 dice, en lugar de envidiar a los injustos, debemos confiar en el Señor y hacer el bien. Este versículo lo dice todo. En lugar de envidiar, enojarse, quejarse o vengarse, su actitud debe ser de concentrar su atención en hacer el bien. Porque si nosotros empezamos a quejarnos y a todo esto que decía ahí, enojarnos, vengarnos, estamos perdiendo tiempo valioso que podemos utilizar en hacer el bien. Estamos perdiendo energía que podemos utilizar en hacer el bien. Hacer el bien incluye todo lo que la Biblia nos manda. La tendencia del creyente es de fijarse en la injusticia y usarla como excusa por su mal comportamiento. Lo que les decía ahorita. Ah, no, es que como en este mundo todo está caído, ya yo solamente hice esto otro. Utilizarla como una excusa. Pero Dios dice, déjeme esto a mí, yo me encargo. Eso es confiar en el Señor. Déjeme esto a mí, yo me encargo. Según Romanos 12:19, pero ahorita ese lo vemos después, que está también en otra pregunta. Creo que está en la pregunta 9. Su responsabilidad es hacer el bien, nada más. Muchas veces queremos tomar el papel de jueces, ¿cierto? No lo somos, seríamos injustos. Nuestro Señor es el juez y será justo. Nuestra responsabilidad es hacer el bien. Pregunta número 5. Dice, ¿qué más ordena Dios al justo en los siguientes versículos? Me levantan la mano, por favor, para que nos rinda. Acuérdense que hoy terminamos 10 minuticos antes. Según el versículo 4, ¿qué ordena Dios a hacer el justo? Tía Ludare y Elizabeth. Excelente. Elizabeth. Excelente. Así es. Deleite. Pensaba en el apóstol Pedro. A Pedro nosotros tenemos la tendencia a darle muy duro, ¿cierto? Porque nos quedamos como con esa parte de la negación, nos quedamos con eso, nos quedamos con esa parte donde él era como de pronto acelerado, de pronto muy explosivo, cuando fueron a aprender al Señor Jesucristo con espada y le mandó el viajado a Malco. Era un hombre así, muchas veces nos quedamos como con esa tendencia, pero hermano, Pedro era un hombre muy espiritual. Muy espiritual en el sentido de que él se mantenía pegado al Señor Jesucristo. Él quería aprender, exacto. Él lo observaba, él se deleitaba en él. Se deleitaba en el Señor Jesucristo. Le preguntaba al Señor cosas, lo observaba actuar. Y eso es algo muy loable, hermanos. Nos deleitamos en el Señor usted y yo. Ojalá seamos como el apóstol Pedro, como Juan y Jacobo, que eran pegaditos del Señor todo el tiempo. Que el mismo Pedro decía, cuando el Señor les dice, ustedes también se quieren ir, cuando lo estaban siguiendo por interés y Él les dice las palabras, dice la Biblia que muchos desde entonces muchos se fueron atrás, el Señor les dice, ustedes también se quieren ir. Él no les dice, no, no se vayan, por favor, venga, quédense aquí, no, no. Incluso a sus discípulos les dice, ustedes también se quieren ir. Pero le dice, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Qué espiritualidad? No. Había avanzado, ya Pedro estaba avanzando mucho. Ya no solo estaba pensando en la provisión, en pescar y en esto, en el ámbito terrenal, ya tenía en cierto sentido la mirada espiritual. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Muy seguramente él ya había experimentado lo que es la satisfacción de tener plata en algún momento de la vida
y se dio cuenta de que nada de eso satisfacía, mientras que las palabras del Señor trascendían el ámbito terrenal y hablaba palabras de vida eterna. Pedro se deleitaba en él, mantenía junto a él todo el tiempo. Versículo 5, ¿qué más nos ordena Dios? Otras dos personas que alcen la mano. ¿Qué más nos ordena Dios según el versículo 5 de Salmos 37? Encomendar el camino al Señor. Mi hermano Rodolfo. Excelente. Según el versículo 5 de Salmos 37, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Incluso, ahorita en la otra, o no, bueno, digan. Así es, excelente. Ve, hermanos, a veces somos tan arrogantes de creer que nosotros mismos podemos como dirigir nuestro camino. Y no pensamos, hermanos, que aún el mismo Señor Jesucristo, aquí en la tierra, se encomendó a su Padre, ¿o no? Con mucha frecuencia se encomendaba a su Padre, incluso en la cruz: Señor, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El mismo Señor Jesucristo en los días de su carne se encomendaba al Padre Celestial. ¿Cuánto más nos tenemos nosotros que encomendar a Él? ¿Cuánto más? Todo el tiempo confiando en el Señor, encomendar nuestro camino a Él y confiar que después Él hará. El Señor Jesucristo, entonces. Versículo 7, otras dos personas que levanten la mano. ¿Qué más ordena Dios al justo en los siguientes versículos, hermano Albeiro? Excelente, hermana Neris. Excelente. Eso es lo que manda el Señor. A guardar silencio y a esperar en Él, a no alterarnos. Eso es lo que nos manda el Señor ahí, Checho. Excelente. Quédese quieto, que Él ora su voluntad. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. ¿Se acuerdan también que estuvimos viendo acerca de Habacuc? Este tema del silencio me gusta mucho, cuando el Señor nos manda a hacer silencio, porque muchas veces el silencio es incómodo, ¿no? Si aquí donde estamos, yo me quedo aquí en silencio 2 minuticos, empiezan a sonar los grillos, ¿cierto? Sí, hay muchos silencios que son incómodos. No sé cómo va a ser cuando estemos allá en la presencia del Señor, que dice allá en Habacuc 2:20, que lo estuvimos mirando, que dice: el Señor está en su santo templo, callad delante de Él toda la tierra. Calle delante de Él toda la tierra. Por lo menos en ese momento no nos vamos a estar mirando nosotros, ¿cierto? Como de una forma incómoda, sino que vamos a estar mirándolo a Él, porque en Apocalipsis dice que hubo como media hora de silencio. Va a ser algo espectacular. Habacuc empezó con queja. Cuando el Señor le muestra su gloria, se quedó callado. Job también empieza a través de todo su libro, en la forma como empieza el capítulo 1 y 2, lo vemos de una forma muy espiritual, ¿cierto? Él acepta también el mal como el bien, pero también en cierto sentido tiene razón cuando él dice: ¿por qué me sobrevino todo esto si no estaba haciendo nada malo? En mucho sentido tiene razón, porque sí, es verdad, todos sabemos que fue como un plan extraterrestre, porque fue fuera de la tierra cuando Satanás pone esta situación. Y luego él empieza a preguntarse por qué y a hacer varias preguntas. Incluso dice que le gustaría que hubiera como un árbitro
entre Dios y él para hacer estas preguntas, ¿cierto? Y después capítulo 38, 39, 40 y 41 empieza el Señor a hacerle una serie de preguntas abrumadoras, ¿cierto? Él estaba como muy sublevadito y también el Señor empieza a preguntar, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Y empieza a preguntarle, a preguntarle, a preguntarle. Y él se queda callado. Mire lo que dice Job 40, versículo 4. Todavía estamos en la pregunta número 5, en el no, en el 7, que dice guarda silencio delante de él. Job 44. He aquí, yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Mejor dicho, cuando él ve al Señor haciéndole todas esas preguntas, él se queda así. ¿Yo qué hice? ¿Yo qué hice? ¿Yo qué le respondo? Y aún así, cuando él dice eso, el Señor vuelve y le dice, está muy bravito, ciñete tu ropa, yo te preguntaré, tú me contestarás. Y vuelve y le pregunta un poco de cosas en el capítulo 41. Tremendo, hermanos. Y él se queda callado y ya después dice, me arrepiento en polvo y en ceniza. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Claro. Guardar silencio, esperar en él. ¿Cómo le vamos a decir al Señor cuando vemos que hay injusticia? Señor, ¿qué haces? ¿Dónde estás tú? ¿Cómo le vamos a decir eso al Señor? El Señor nos ordena guardar silencio y a esperar en él. Versículo 8, ¿qué más ordena Dios al justo? Otras dos personas que hacen la mano, la tía Edilma. Muy bien, hermana Judy. Excelente. Dejar la ira, desechar el enojo, hermano Albeiro. Y ya ahorita ojalá otras personas que no hayan alzado la mano. Ah, sí, ya voy para allá. Aquí lo tengo. Deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Vamos al que nos menciona el hermano Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32. ¿Es eso los que tenía? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Hermanos, como les decía en otra oportunidad, con mucha frecuencia hay otros pecados que nos apuramos en quitarlos de nuestra vida y está muy bien que lo hagamos, ¿cierto? Pecados como fornicación, adulterio, asesinato. Nos preocupamos en no hacerlo. Está muy bien hacerlo, pero no nos olvidemos de estos también. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Parece que el apóstol estuviera viendo un día normal en cualquier casa en la actualidad, ¿cierto? Un día normal. En Santiago. ¿Qué decir, mi hermano? Ya la averiguamos. Santiago 1, versículo 26 ahí mismo de Efesios. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Excelente. Y el 32. Antes, porque recordemos lo que hemos visto, que es el principio del reemplazo, cuando el Señor nos dice quita algo es para que lo reemplacemos con algo más. Antes es benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué más ordena Dios? Ah, no, ya vamos a pasar a la pregunta número 6. Lo que Dios promete al justo, según esos versículos que estuvimos mirando, que subrayamos de otro color, en Salmo 37. ¿Cuál es, Santiago qué? Santiago 1:20. Listo. Muchas gracias ahí por responderle a la hermana. ¿Qué dice? Así es, la bienaventuranza. Muchas gracias. Pregunta número 6. Las promesas
Para el justo, las promesas para el justo. ¿Qué hará Dios por el justo? Ojo a la condición, cuando obedece, cuando obedece. Según el versículo 4. O por favor, otras dos personas que no hayan levantado la mano. Hermana Luceleni. Concede las peticiones del corazón. ¿Quién más la alzó? Vivi. Excelente. Valga la extensión ahí que menciona la hermana. Excelente. Porque sí, como habíamos dicho anteriormente, un versículo que nos gusta mucho, pero recordemos que tiene una condición, ¿cierto? Obedecer al Señor, deleitarnos en Él. Juan capítulo 15, versículo 7. Es como la misma versión de este versículo, pero en el Nuevo Testamento. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. A todo mundo le fascina esta última parte, ¿cierto? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dios es mi Padre, Él es el Rey del universo, pídale que Él le va a responder. Pero resulta que se nos olvida la lección tan importante en clase de español que nos enseñaron en la primaria sobre el sí condicional, ¿se acuerdan? El sí condicional. Este sí es un sí condicional, es una condición necesaria para lo que sea que pase después. Y aquí lo tenemos completamente. Si pasa esto, entonces esto. El sí, entonces, el sí condicional. El sí condicional tiene el sí y luego el entonces. Si permanecemos en el Señor, si sus palabras permanecen en nosotros, si somos personas que conocemos la palabra del Señor, que lo conocemos a Él, estamos en Él, pues no nos vamos a poner a pedir una mansión en Hollywood, ¿cierto? Que lo conocemos a Él, conocemos su voluntad, conocemos que las cosas de aquí van a perecer. Cuando conocemos esa voluntad, entonces vamos a pedir por cosas conforme a su voluntad, y si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Si hacemos todo esto, ahí sí podemos. Entonces, pidan lo que ustedes quieran y les será hecho. Dice Diego que no puede pedir que se gane el baloto. Sí, sí, esa es una tendencia que, ay, Señor, yo lo voy a hacer, pero y ponemos como la parte espiritual ahí para ayudarle a mi hermanito que está pasando por esto, Señor. Mentiras, ayúdelo con lo que tenga ahí en la mano. Así es, lo que los deleita nos dirige, qué bueno. Según esa pregunta número 6, versículo 6, otras dos personas que levanten la mano y diga, ¿qué hará Dios por el justo cuando le obedece? Mi hermana Ángela. Confía en Él porque Él hará. Estamos hablando del versículo 6, ¿cierto? ¿Quién más? Alberto. ¿Esa sí es ahí? Ese es el 11, en el versículo 6. Excelente. Así es. Juan. Excelente. Lo puso en sus propias palabras. Muy bien. El Señor entonces, según este versículo número 6, exhibirá la justicia como la luz, su derecho como mediodía. Como le decía Juan, nos permite el Señor caminar con la cabeza en alto, sin vergüenza. El Señor nos exhibirá la justicia. Supongamos en un caso en que seamos acusados falsamente de algo. ¿Eso es algo que trae vergüenza o no? Trae vergüenza que, por ejemplo, alguien lo acuse usted de algo malo, llegue por usted la policía, lo saquen usted con la cabeza agachada, que lo ponen a uno aquí el cuello y todo el mundo viéndolo. Eso es algo que trae vergüenza. Pero si es algo que es injusto, luego el Señor a su tiempo saca eso a la luz. Exhibe la justicia y el derecho.
pensaba en el mismo David que fue el que escribió el Salmo 37. El Señor le da la promesa de que Él va a ser el rey de Israel. Y él confía en el Señor. Tuvo la oportunidad, no una, sino dos veces, de matar a Saúl, ¿cierto? Por allá en una cueva, él haciendo sus necesidades, y él ahí quedó detrás de él, y teniendo al otro diciéndole, el Señor lo entregó en su mano, hágale. Uy, eso debe haber sido una tentación tremenda, ¿o no? El verlo ahí agachado y de pronto con el arma ahí en sus manos, y el otro diciéndole, el Señor lo entregó en su mano, hágale. Tremendo, él dijo, ¿cómo voy a extender yo la mano contra el ungido del Señor? Y a su tiempo el Señor exhibió la justicia de él y fue levantado como rey de Israel. Es que él era como bipolar, porque en unas oportunidades lo amaba mucho y David, mi hijo, sí, como si tuviera así un trastorno ahí. Porque en una oportunidad es David, mi hijo, y lo quería y todo esto, y en otra oportunidad le lanzaba la lanza. Tremendo. El Señor exhibió la justicia de David y el derecho. ¿Qué hará Dios por el justo cuando obedece según el versículo 11? Otras dos personas que no hayan participado, por favor. Ah, bueno, Alberto, ahora sí. Excelente. Muy bien. Otro que no haya participado, hermano Norbey. Qué bien que levantó la mano. Excelente. Muy bien. Hermanos, ¿qué hará Dios por el justo cuando obedece? ¿El Evangelio es un mandamiento o no? El Evangelio es un mandamiento. En Hechos capítulo 17 dice la Biblia que el Señor manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Es un mandamiento. Si obedecemos, el Señor nos dará vida eterna. Si nosotros nos arrepentimos, recibimos a Cristo por la fe, el Señor nos dará vida eterna y abundante paz. Juan capítulo 10, versículo 10. Cuando el Señor Jesucristo habla del enemigo, hay un abismo en esa comparación. Es la antítesis completa. Dice, el ladrón viene sino para hurtar, matar y destruir. En cambio, un giro drástico de 180 grados, de 180 es que se dice, ¿cierto? Sí, porque 360 haría volver. Eso. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y para que la tengan en abundancia. Ahora, esa abundancia, también tenemos insertado el chip que solamente la abundancia es algo material. Y no, el Señor está hablando espiritual, de riquezas espirituales. Les dará vida eterna y abundante paz. Según el versículo 28, ¿qué hará Dios por el justo? Otras dos personas que alcen la mano. Susi. Excelente. Según el versículo 28. Yami. No nos desamparará, siempre nos guardará. Excelente. ¿A quién ponemos como ejemplo de esto? ¿Quién se les ocurre a usted la mente cuando dice Él no desampara a sus santos? ¿Quién se les viene a la mente? José, ¿quién más? Job, Elías. Sí, es que por toda la escritura el Señor ha guardado de manera sobrenatural a las personas que han confiado en Él. Daniel. Pero pensaba más que todo en Sadrach, Mesach y Abednego. Daniel capítulo 3. Tremendo, hermanos. Se cumple completamente este versículo en ellos. El Señor ama la rectitud, porque de hecho, literalmente ellos como se quedaron, rectos. Cuando tenían que inclinarse ante un dios pagano que había mandado construir él, inclínense delante de él, todos como hormiguitas, y ellos tres se quedaron, vea, rectos. La rectitud le agrada al Señor. Y ahí es cuando en Daniel capítulo 3 entonces ellos reconocen
por un lado, el poder de Dios cuando llegan a Nabucodonosor y les dice, les voy a dar otra oportunidad, pues ustedes están dispuestos que cuando suene la zampoña, toda la orquesta, ustedes se van a inclinar y van a adorar el Dios que he construido. Y ellos con una determinación total le dicen, no lo haremos. Y dicen, nuestro Dios nos puede salvar de su mano, pero si no lo hace, aún así no vamos a adorar la estatua. Es decir, ellos están reconociendo dos cosas que es fundamental que todas las personas reconozcamos en Dios. Uno, que Dios es todopoderoso, pero dos, que Él es soberano y que Él puede hacer algo o no puede hacerlo, que Él tiene sus planes y nosotros no podemos tumbarlos. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh Rey, nos librará. Confiaban en que Dios tenía el poder para hacerlo. Y si no, confiaban en que Dios es soberano, lo podía hacer o no, que Dios se podía glorificar, ellos dando su vida o rescatándolos. Sepas, oh Rey, que no serviremos a tu Dios ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Cómo se puso Nabucodonosor? Furioso, furioso por la actitud de ellos. Pero esa furia cambia después cuando empieza a mirar que mandan a calentar esos 7 veces, los que los llevaban allá se quemaron y a ellos no les pasó nada. Y dice, no mandamos a 3 personas, aquí yo veo 4. Y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses, a Hijo de Dios. Tremendo, hermanos. El mismo Señor estaba ahí con ellos. El mismo Señor estaba ahí con ellos. No los desamparó, los guardó. Salieron y dice la escritura que ni siquiera olían a humo. Usted pasa por un asadito, por un sancocho y ya queda pasado a humo, ¿cierto? Y ellos ni siquiera olían a humo. Tremendo, hermanos. Pregunta número 7. ¿Qué dice el versículo 16 del Salmo 37? Para motivarnos, hermano Albeiro. Excelente, ¿alguien más? Mi hermano John, qué bueno que participen todos. Así es. Hermana Ángela. Así es, de manera injusta. De manera injusta, ya vamos a mirar eso. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Como bien decía la hermana, ya con esta palabra, ya ahí no hay riqueza que valga, ¿cierto? Siendo pecador es una condición de bancarrota espiritual absoluta, total, aunque se tengan riquezas materiales. La maleta espiritual está completamente vacía, así tengan una bóveda repleta en el Banco de la República. Dice entonces el versículo 16 que es mejor lo poco en justicia que lo mucho en maldad. Es mejor lo poco en justicia que lo mucho en maldad. Ahora sí vamos a mirar algunos versículos que nos hablan de... Bien pueda. Así es. ¿Qué está diciendo? Vamos a mirar unos versículos que hablan sobre la riqueza espiritual. Recuerdo que les pregunté cuando estábamos mirando sobre falso y verdadero, que muchos de ustedes nos están dando una respuesta muy espirituales y sí, claro, tienen base bíblica para hacerlo. Vamos a mirar precisamente esos versículos que hablan sobre la riqueza espiritual que tenemos los creyentes en Cristo. Es algo, hermanos, que si usted no se anima con esto, usted no se anima con nada. Efesios capítulo 1, versículo 8. Vea, Efesios capítulo 1,
yo siempre he dicho que es como Pablo como una ametralladora de ideas, porque empieza como desde el versículo 3 hasta el 10, que no hay ningún punto. Él empieza dando una idea, hablando de todas las bendiciones que nosotros tenemos en el Señor. Es algo bien precioso. El versículo 8 dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. 3:8, creo que lo escribí mal. 3:8. 1:8 ya lo habíamos visto, no. 1:8, ya vamos a ver 3:8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de, mire esto, las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué quiere decir inescrutable? ¿Qué dijo Guille? Incontable, claro. Ustedes recuerdan que cuando, por ejemplo, cuando hay elecciones en el país, las personas cuentan los votos, ¿cierto? Y después de contar los votos, dice que van a hacer un escrutinio, ¿cierto? Que es como un conteo mucho más meticuloso. Las inescrutables riquezas de Cristo, quiere decir las incontables riquezas del Señor Jesucristo. En Él tenemos todos los tesoros espiritualmente hablando, amados hermanos. Yo creo que el Efesios que les quería mencionar ahorita es 1:18. Fruto del Espíritu, excelente. Ah, ese, sí, ese era el que quería, sí. La oración del apóstol Pablo para los creyentes, porque la epístola a los Efesios se podría decir que es la carta magna a la iglesia, porque se habla de todas las bendiciones que la iglesia en general de toda la historia ha tenido en Cristo, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, va lo que quería el apóstol Pablo, para que ustedes sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esa es una muy buena oración. Pele al Señor que nos ayude a ver las riquezas espirituales que nosotros tenemos. Cuando hagamos eso y cuando el Señor nos revele esas riquezas espirituales que tenemos, hermanos, una familia preciosa como esta iglesia, un futuro maravilloso en los cielos con el Señor, la comunión, la palabra de Dios, el Santo Espíritu. Hermano, cuando vemos todas las riquezas que nosotros tenemos, nos animamos y dejamos de estar pensando en por qué fulanito el vecino, que es vendedor de droga, se compró la casa que yo quería. Cuando vemos las riquezas que tenemos en él, vamos a estar dejando de mirar esas cosas. Hebreos capítulo 11, la seguridad de la salvación, exacto. Todo eso son riquezas que estamos en las manos del Padre, en las manos del Hijo. Estamos sentados en los lugares. No, hermanos, eso es algo tremendo. Hebreos 11, versículo 26. Está hablando acerca de Moisés, cuando Moisés tuvo la oportunidad, cuando fue criado allá en el palacio de Faraón, tenía todas las riquezas. Hermano, hasta el día de hoy, las telas egipcias, y se investigan esas telas de la antigüedad, eran unas cosas espectaculares, las comodidades que ellos tenían. Yo me imagino la cama en la que dormía Moisés, eso además que era una cosa espectacular, la mejor comida. Y él dice y dice la palabra de Dios que él tuvo por mayor riqueza que eso, el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tenía puesta la mirada en el galardón. Hace poquito estábamos hablando acerca en un miércoles, estábamos hablando acerca de las coronas, las riquezas espirituales, y les ponía un ejemplo al inicio de que unos psicólogos pusieron a unos niños, los ponían durante 5 minutos con una galleta deliciosa ahí adelante y les decían al niño, quédese ahí sentado, no la tome por 10 minutos y si lo hace después le damos 3 de esa misma. Y la gran mayoría no aguantaban, querían la recompensa inmediatamente. Cuando nosotros, amados hermanos, estamos llamados a tener la mirada en la recompensa, pero allá, no a obtener recompensas acá en el ámbito físico. Y también la palabra tiene mucho que decir sobre las ganancias injustas, para que vamos terminando.
Proverbios capítulo 21, versículo 6. Vea, hermanos, en estos días estaba leyendo sobre una persona que precisamente, ¿qué se me hizo Diego? Ah, bueno, Diego. Que precisamente decía, haberme ganado, así se titulaba, haberme ganado la lotería fue lo peor que me pasó en la vida. Decía esa persona. Haberme ganado la lotería fue lo peor que me pasó en la vida. Y empieza usted a leer el artículo y se da cuenta que eso le trajo una cantidad de problemas tremendos. Que aún la familia que tenía se le perdió. Se le perdió porque se le multiplicaron los problemas. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Sobre las ganancias injustas, personas que de pronto se enriquecen a través de las mentiras, del engaño, por medio de balanzas mal calibradas. Por ejemplo, en las bombas de gasolina, aquí hay personas que venden el galón mermadito y todo eso. La palabra de Dios condena eso. Condena eso. Y las personas que obtienen ganancias por medios injustos quiebran, quiebran. Todo eso se le desvanece. Proverbios 22, 16. El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. También, tratar de conseguir alguna riqueza de manera que esté haciéndole daño a otras personas, oprimiendo a otras personas, es algo que también el Señor condena. Ciertamente se empobrecerá. De hecho, hay una versión que menciona de cierto empobrecerá, utilizando las mismas palabras que utilizaba el Señor Jesucristo para indicar que era algo seguro, que era algo seguro lo que iba a pasar. Jeremías 17:11. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará y en su postrimería será insensato. ¿Han visto ese animalito? Hay algunas aves que son muy astutas que no construyen nidos, sino que lo que hacen es que ven a un nido que ya esté por ahí, aprovechan que el papá o la mamá salen y se van, y lo que hacen es que botan esos huevos o se los comen y ponen los de ellos. Hay unos animales que son así. Y resulta que llega después el otro pajarito, la otra pajarita, y empiezan a calentar esos huevitos y después crecen esos mastodontes todos grandes y la mamá y el papá todo chiquitico y unos paros todos grandes son los hijos. Así, a esa comparación es la que utiliza la palabra de Dios para las personas que injustamente amontonan riquezas. En su postrimería serán insensatos. Ahí mismo en Jeremías 22, versículo 13. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Hay una maldición, porque cuando ustedes vean la palabra de Dios, un ay es la antítesis de cuando se dice bienaventurado tal. La antítesis de la bienaventuranza es el ay, la maldición. Ay del que edifica su casa sin justicia, sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde. Es algo que Dios condena. Y para terminar, leamos lo que dice Santiago, capítulo 5, versículo 4, y dejamos ahí en la pregunta número 7, y ya dentro de 8 días, Dios mediante, terminamos con la lección. No, a la pregunta número 7, ¿qué dice el versículo 16 para motivarnos? Santiago 5:4, he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Mira, el Señor se da cuenta de esto. El Señor se da cuenta cuando estamos obteniendo ganancias injustas, y Él se encarga de hacer
justicia. Vamos a dejar ahí y recordemos la exhortación que se nos hizo del respeto, de la solemnidad que debemos tener en la casa de Dios. Amén.